Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Eh, Comenzaríamos la clase. Y ahora vamos a hablar de implementación. Estuvimos discutiendo un modelamiento matemático de la máquina hasta hace poco. ¿Todos ven esta pantalla? ¿Aló? Sí, sí, se ve, profesor. Sí, se ve, profe. Perfecto. Bien. Esto es similar a lo anterior. Apuntes. Y ahora vamos a hablar del control vectorial. El convencional. Hay algunas aplicaciones de control vectorial que se pueden hacer con control resonante, pero eso no lo estamos discutiendo. Entonces, lo que hace normalmente el control vectorial es transformar las corrientes medidas al eje sincrónico. Generalmente no transforma los voltajes. Ahí siempre hay un problema con los voltajes porque los voltajes son PWM y no es fácil medirlos. Y la otra pregunta es, ¿para qué los vamos a medir si nosotros estamos entregando la referencia al conversor? Es solamente porque en algunos casos el conversor no saca igual el mismo valor que se le está pidiendo, o sea, no se transforma, dependiendo del punto de operación, podría tener un K distinto de 1. Pero aún así el control lazo cerrado compensa ese problema. ¿Ya? Por lo tanto, por ahora no estamos midiendo el voltaje. Es necesario cuando estamos haciendo control vectorial directo, pero no en el indirecto. Las corrientes son controladas en eje de Q y la variable manipulada son los voltajes de Q aplicados al estator de la máquina, vía PWM. Y se debe medir el ángulo, θe, en cada muestra. ¿Sí? Entonces, si nosotros observamos todo esto que está acá, todo, prácticamente todo, con la excepción del PWM, donde está el conversor, está en el interior de un procesador digital, o sea, es software. A ver si me resiste esto de acá. Perfecto. En el control vectorial directo ya lo discutimos. Se mide el flujo estator, se estima a partir del flujo de estator, se estima el flujo rotor y se calcula el ángulo θe. θe es el ángulo del flujo, es por eso que nosotros estamos orientados porque sabemos este ángulo. ¿Sí? Y este ángulo nos permite hacer las transformaciones. Utilizando trigonometría, o en este caso estamos usando el operador ya sea e elevado a menos j θe o e elevado a j θe. Como discutimos anteriormente, uno de ellos, cuando se aplican las funciones trigonométricas seno y coseno, se trabaja con una matriz y en este otro caso trabajamos solamente con un operador, pero finalmente es lo mismo. Son distintas representaciones de lo mismo. Y el control vectorial indirecto lo discutimos en la clase anterior y el ángulo se calcula a partir de la relación bicondicional existente entre deslizamiento y orientación. Entonces veamos primero el indirecto, que es el más utilizado. ¿Sí? Nosotros ya discutimos esta ecuación. Esta ecuación es la que nos entrega la dinámica de la corriente magnetizante. Hablar de la corriente magnetizante es casi lo mismo que hablar del flujo, porque hay solamente una constante de proporcionalidad que es la inductancia, la mutua, la inductancia magnetizante. Entonces, el E0 por I sub M es igual al flujo. El E0 por I sub SD no es igual al flujo a menos que estemos en estado estacionario. ¿Sí? Eso también, no vuelvo a repetirlo, pero ya lo discutimos en su momento. Y cuando estamos hablando de el control vectorial indirecto, utilizamos esta relación. Dada la bicondicionalidad, usamos el omega SL, que se calcula de esta forma. O sea, nosotros imponemos este deslizamiento en la máquina. Y eso significa que nosotros medimos omega R y colocamos el término de slip que necesitamos y eso nos da omega E.
Omega E es finalmente el voltaje, la frecuencia que se le está aplicando al estator de la máquina. Y esta es la ecuación. Aquí ya llegamos a la implementación propiamente tal. Entonces, ¿cómo se hace esto? Primero tenemos un conversor. Lo más común es utilizar un conversor fuente de voltaje y en máquinas pequeñas lo más común es utilizar fuente de voltaje de 2 niveles. Entonces, lo que estamos haciendo es que el actuador entrega una salida que debería ser igual, por eso es un actuador que se asume que es un K igual 1, pero debería ser igual a estos voltajes B sub A, B sub B y B sub C que estamos colocando como referencia. En la máquina de inducción comienza a girar y se debe medir la velocidad mecánica, ¿sí? Habitualmente se usa un encoder para esto o puede ser un resolver, pero generalmente se considera que la medición tiene que ser de buena calidad, ¿sí? Ahí siguiendo lo mismo que discutimos en control, que un sistema de control no puede ser bueno si las mediciones son malas. O sea, lo que le estamos ingresando es muy malo y no podemos esperar necesariamente que el sistema de control haga un buen control si se le está ingresando señales de baja calidad. Entonces, esta señal generalmente tiene buena resolución y buena dinámica. Así que queremos hacer un control vectorial de alta dinámica. Si esta máquina tuviera una tremenda inercia acoplada, entonces su dinámica, su cambio de velocidad con respecto al tiempo no puede ser muy alto y posiblemente un encoder que no sea muy ruidoso, pero que no responda tan rápidamente también podría funcionar. Se mide la velocidad rotacional y se convierte a eléctrica. Eso es uno de los motivos por los cuales fallan bastantes implementaciones, es porque no consideramos la velocidad eléctrica, ¿sí? Nosotros sabemos, nos enseñaron alguna vez en los cursos de máquinas, que tenemos que multiplicar por P medios, que es el número de pares, ¿sí? Esta velocidad para fines de control está en radianes por segundo. Y esta es la eléctrica que si nosotros tenemos más de un par de polos, tenemos que multiplicar por P medios. ¿Sí? Sí, profe. Esa relación la conocen. Velocidad eléctrica y velocidad mecánica. Sí. Sí, profesor. Viene de conversión. Conversión, perfecto. A mí me queda una duda que se me olvidó si era pares de polos o polos por separado. No, este P medio está con polo por separados. Cuando yo dije más de un par de polos es porque la velocidad rotacional con un par de polos es igual a la eléctrica. Esas son máquinas de 3000 RPM y que son algo escasas. Creo que nosotros tenemos una. La más común en cierto rango de potencia es la de 1500 RPM, que es la de 4 pares de polos. Luego a este ómega eléctrico se le suma el deslizamiento, donde el deslizamiento se calcula de acuerdo a esta fórmula, y ese deslizamiento produce orientación, como ya dije en varias oportunidades en la clase anterior, si tau sub r está bien identificada. O sea, no tenemos error. Entonces, eso se integra y este ángulo es el ángulo del rotor, del flujo de rotor, ¿sí? Y ese usamos entonces para transformar de alfa beta a dq y de dq a alfa beta. Entonces estamos bien orientados, ¿sí? Se utiliza sensores de corriente, los que están ahí, o sea, tenemos los sensores de corriente y el encoder. El sensor de corriente mide las corrientes ABC, las transformamos a alfa beta, eso indica este 3 es a 2, y luego la transformamos a dq. Esta es la realimentación, la corriente dq. Entonces, si estamos bajo la velocidad base, cuando estamos bajo la velocidad base no tenemos que reducir el flujo, ¿sí? Eso lo discutimos desde los tiempos desde la máquina de continua en adelante. Entonces podemos usar el flujo constante que permite además tener mayor torque por amper, ¿sí? Por amper, en este caso de la corriente en cuadratura. Si bajamos el flujo tenemos menos torque por amper.
Entonces, en este caso, controlamos directamente la corriente y su SD referencia. Y el otro lazo, el que está acá, es interno. Y ese lazo compara la velocidad de referencia con la velocidad real. Tenemos un controlador que en una buena parte de las aplicaciones comerciales son un PI, aunque no es obligatorio, puede ser un controlador de otro tipo. Y este PI comienza a aumentar la corriente torque, porque al aumentar la corriente torque aumentamos el torque eléctrico y el torque eléctrico es el que mueve la máquina, ¿sí? Y si nosotros estamos bajo la velocidad rotacional, aumentamos el torque para que la máquina alcance la velocidad. Y luego tenemos estos PI internos, que son los lazos de corriente, que este y este habitualmente son de la misma velocidad. Y transformamos estas tensiones que tenemos acá a alfa beta y después de alfa beta las transformamos a ABC y las modulamos. Aquí el algoritmo de modulación no tiene importancia siempre que sea de la calidad adecuada. Puede ser con min-max o puede ser SVM. Sintetizamos el voltaje y finalmente esto funciona. Y está probado y es bien conocido. Entonces, utilizamos un esquema de lazos anidados. Eso ya lo sabemos porque cuando tenemos lazo anidado podemos desacoplar los lazos y diseñarlos por separado. Y habitualmente el lazo externo debería ser de 1/10 de la frecuencia natural que el lazo interno, aunque esos son recetas, como le llamo yo, que pueden ser variadas. O sea, con 1/7 habitualmente funciona, incluso con 1/5 podría funcionar. Todo depende de la aplicación, no todas las aplicaciones son iguales, ¿sí? Esta es la segunda ventaja cuando estamos en DQ. Como les dije, estamos con un observador que está sobre un eje que está rotando a la misma velocidad que los otros vectores, por lo tanto, ese observador ve en estado estacionario que todos los otros vectores están detenidos. Y estar detenido significa que son de corriente continua. O sea, en estado estacionario las señales de Q, de corriente y voltaje, son corriente continua. Y eso significa que podemos aplicar controladores PI para regular las referencias con cero error en estado estacionario. Nosotros sabemos del principio del modelo interno. Albert, a ver, ¿por qué no me recuerda cuál es el principio del modelo interno? ¿Puede repetir la pregunta, profesor? ¿Cuál es el principio del modelo interno de control? ¿Se refiere como a la diferencia de la velocidad de los controladores o no? No. Cobian, ¿cuál es el Profe, principio del modelo interno? el principio del modelo interno, si bien recuerdo, era que uno podía como eliminar los polos que estaban dentro del sistema, por decirlo dentro del sistema, a través de... Ay, donde se me nubla un poco la memoria. Se le Era, nubló, parece. tenía que ver con los polos que estaban dentro del sistema y lo hacían inestable y se podían compensar a través del controlador, creo. Que No los anda muy polos de la cerca. referencia, o sea, si es que tu planta tiene los polos de la referencia o algo así, te aseguras el error de estado estacionario, ¿no? Eso es. O sea, si yo tengo en la planta o controlador los polos de la referencia de entrada en Laplace. O sea, yo, por ejemplo, la entrada de escalón es A partido por S. Entonces, Ya. si yo tengo un 1 partido por S en el controlador o en la planta, pero en la planta en general es muy difícil tener integradores, aunque existen. Si yo tengo 1 partido por S en el controlador, significa que yo controlo con cero error estado estacionario ese fenómeno. ¿Sí? Como en corriente continua, las entradas son tipo escalón, de la forma A partido por S, cuando yo coloco un PI, aseguro cero error en estado estacionario. En cambio, si yo estoy en corriente alterna, la señal no tiene un S en el denominador, sino que tiene un S cuadrado más un omega E, ¿sí? ¿Sí? Al cuadrado, que es la señal coseno, la seno, tienen el mismo denominador. Y ese omega E es la frecuencia. Entonces ya no puedo usar el PI para que me dé cero error estado estacionario a una señal sinusoidal, ¿sí? Y por eso lo coloco acá, porque
es común a veces, y lo he visto incluso en memorias, de que controlan directamente en corriente alterna y usan controladores PI. Por ejemplo, en un modelo B partido por F, colocan un controlador PI para controlar la corriente, y eso no puede entregar 0 error en estado estacionario porque matemáticamente no se puede. O sea, eso es lo que dice el principio del modelo interno. Si usted no tiene eso, no lo puede hacer. Bien, y esto es bastante común cuando nosotros hacemos control de máquina, ¿sí? Y utilizamos las corrientes de referencia en vez de las medidas. Veamos nuevamente. Habitualmente cuando yo mido esto, yo tengo PWM, o sea, tengo switching de señales, y esto tiene ruido acá, ¿sí? Entonces ese ruido se traspasa a la medición y finalmente se traspasa a DQ. O sea, estas señales son ruidosas. Y para calcular el deslizamiento habitualmente se utiliza las señales de referencia. Se podría hacer con las de deslizamiento, perdón, con las medidas, ¿sí? Pero estaríamos colocando ruido en omega SL. Entonces esto es lo que se prefiere, tomando en cuenta que este controlador que está acá y acá, efectivamente produce 0 error en estado estacionario. Porque si no, la señal asterisco que tenemos acá no es igual, o star, no es igual a la señal medida. El principio del modelo interno es matemático, nuevamente puede fallar por problemas físicos. O sea, yo puedo colocar una corriente de 700 amperes y este conversor no lo puede entregar. Entonces uno dice, no, me falló el principio del modelo interno. No, falló la ingeniería. Yo no le puedo pedir 700 amperes a un conversor que puede entregar 20. ¿Sí? Entonces no, es matemático, no es aplicable necesariamente a sistemas físicos. Puede fallar por otros motivos y en este caso es porque no tiene voltaje o no tiene capacidad de corriente para hacerlo. Ya. Entonces ahora le colocamos flujo debilitado a esto. Ahí ya se complica un poquito. La máquina no se usa demasiado con flujo debilitado, pero ahora sí tenemos dos lazos en ambos casos. Primero, yo vuelvo a recordar, porque necesito flujo debilitado, es porque estoy aumentando la velocidad. Entonces llega un momento que si aumento demasiado la velocidad, debo bajar el flujo, ¿sí? Si no, me quedo sin actuación en este PWM. ¿Por qué me quedo sin actuación? Porque aumenta demasiado la contrafuerza electromotriz y este conversor fuente de voltaje ya no puede regular las corrientes, ¿sí? Acá yo tengo 300 y acá tengo 310. Bueno, no hay forma de que yo pueda hacer que la corriente cambie de signo, por ejemplo. ¿Y qué es lo que hago? Disminuyo el flujo, disminuyo la contrafuerza electromotriz y eso significa que si yo cambio el flujo, yo estoy cambiando la corriente I sub M, o sea, es lo mismo, ¿sí? Eso es el E0 por I sub M es el flujo. O sea, yo tengo que cambiar I sub M. Entonces, ahora cambio la referencia I sub M y la comparo con la corriente I sub M real. Y acá sí tiene sentido, perdón, es acá. Acá sí tiene sentido que use el filtro pasa abajo, porque yo tengo I sub SD, tengo I sub M, pero ahora yo estoy cambiando I sub SD. Y por lo tanto hay un transiente entre este lado y este lado. Profe, Entonces, ¿sí? en el diagrama de bloques sale un omega R hacia el lado y aparece una especie como, es un filtro, ¿no? Eso que dice como relación flujo-velocidad, Sí, ese es un filtro, sí. ¿un pasabanda? Ah, ¿quién pregunta? Albert. Yo. Albert. Perfecto, no es este. Este es el que nosotros discutimos al principio y que está de esta relación que nosotros tenemos entre, cuando vimos la ecuación de rotor, cuando vemos la ecuación número 1, llegamos a esta relación. Y esta relación me está diciendo, porque acá hay una derivada, ahí está I sub M, entonces llevo a Laplace y me está diciendo que I sub M es igual a I sub SD, que pasa a través de un flujo, perdón, de un filtro pasa abajo. ¿Alguien tiene el micrófono abierto, no? Sí. Entonces yo tengo I sub SD y lo hago pasar por un filtro pasa abajo y llego a I sub M.
Cuando nosotros estamos trabajando con control vectorial directo, habitualmente tenemos que usar el filtro pasabanda. Bueno, es una de las alternativas. Y en este caso, este filtro es un filtro que existe en la máquina y por eso nosotros lo estamos representando acá. O sea, si yo cambio el flujo en la máquina, si yo cambio este ISO-SD en la máquina y bajo la corriente directa a la mitad, no significa que instantáneamente el flujo se va a la mitad, sino que está este transiente. Y ese transiente hace que cambio ISO-SD a la mitad, se produce el cambio porque lo hace el PI, pero ISO-SD cambia lentamente debido a este filtro pasa abajo. ¿Sí? ¿Se entiende o Ya. no? Muchas gracias, profe. Ya. Entonces, esto es parte de nuestra planta. O sea, nosotros aquí estamos midiendo la corriente ISUM, acá estamos pidiendo que se baje, acá estamos midiendo la corriente ISUM, y este PI lo que hace es ir cambiando ISU-SD de tal manera que yo llegue a tener la corriente ISUM que se me está pidiendo. Esto que está acá está adentro del procesador. Al estar al interior del procesador, esto es una estimación. O sea, aquí deberíamos colocarle el gorro ST tau su R, porque el verdadero tau su R está acá, por supuesto, ¿sí? Y cambia con temperatura y etcétera. Entonces, este es un estimador de flujo. Básico, pero funciona. ¿Sí? Entonces, aquí cambiamos ISUM y tenemos un lazo que cambia ISU-SD y tenemos otro lazo que cambia BSUSD. ¿A qué se debe esto? A que ISUM e ISU-SD no tienen la misma dinámica. Es lo mismo que en este caso que tenemos velocidad rotacional y tenemos corriente en cuadratura. Este fenómeno es bastante más lento que este. ¿Ya? Y acá sucede lo mismo. ISUM es bastante más lento que ISU-SD. ISU-SD e ISU-SQ tienen la misma dinámica. ¿Sí? Todas dependen de sigma ls y rs. Esas son la constante tiempo. En cambio, aquí este tiene una constante tiempo que depende de tau su r. Y este de acá es el más lento de todo porque tiene una constante de tiempo que depende del tau mecánico. El tau mecánico es J partido por V, donde J es la inercia del sistema y V es la fricción. ¿Sí? En la parte mecánica, en la eléctrica también se intenta minimizar las pérdidas. En la parte mecánica también. El Rossi fricción es muy bajo. Entonces J partido por V es una constante de tiempo alta. Profe, tengo una pregunta. ¿Sí? En esta relación flujo-velocidad que se encuentra como en azul, ese WR, o sea, ese omega R, perdón, ¿a qué hace referencia en este caso? O sea, entiendo que es la velocidad, pero es que la referencia está arriba, pero ese ¿cuál es? ¿A ¿Cuál? qué variable está haciendo referencia? ¿O es solamente para calcular I sub M? No lo entendí. A ver, explíquemelo, pregúntame. Flujo de velocidad, sí. Sí, en la relación flujo-velocidad está ese omega R Sí. que está relacionándose con I sub M a través de este bloque azul. No sé si se ve, no sé si se entiende Sí, lo que sí, pregunto. sí, sí, Ya, sí entiendo. ese omega sub R, esa es mi pregunta. Eh, ¿Cuál es la variable a la que está haciendo referencia? Porque la de arriba es la referencia y el de abajo azul, ¿a cuál se refiere? Esa es mi pregunta, no sé cómo hacerlo de otra forma. Ya, esto de acá es el eje X es la velocidad rotacional, el eje Y es el flujo, o I sub M. I sub M. Ah, ya. Hay una constante L0 entre medio, que es una proporcionalidad. Entonces, entre este punto y este punto estamos operando con la velocidad base. O sea, significa que yo muevo la velocidad entre este punto y no necesito bajar el flujo. Estoy con el flujo nominal. Aumento la velocidad por sobre la velocidad base y empiezo a cambiar el flujo. Ah, Entonces, ya, sí. ¿correcto? Sí, ya me acordé, ya me acordé. Ya, yo cambio el flujo y este cambio es la referencia. Y ahí opera este controlador, opera el otro, que este podríamos considerarlo instantáneo. Este cambia ISU-SD y ese ISU-SD pasa acá. Y esta es
la dinámica de la planta de flujo. ¿Sí? Ya, sí, sí, lo entiendo. Perfecto. Entonces, esa dinámica además es considerada en el deslizamiento, ¿ah? Porque hasta hace un momento estábamos calculando omega SL con I sub SD, pero es porque estábamos bajo la velocidad base. Entonces ahora tenemos que considerar I sub MD. O sea, el omega SL cambia. Y el otro problema que tiene en flujo debilitado que cambia tau sub R, que acá, como les digo, es una estimación de lo que está en el interior del procesador. Y es lo que está acá abajo. Se debería considerar que la inductancia rotor varía al bajar la corriente magnetizante de la máquina. Y eso se compensa habitualmente utilizando lookup table, y como creo que en la clase anterior les mostré yo el gráfico de que las máquinas generalmente se operan saturadas. ¿Y por qué se operan saturadas? ¿Por qué se operan saturadas? A ver, Martín Pérez, ¿por qué no nos dice por qué una máquina actual se opera saturada? O sea, cuando una máquina opera saturada, no me acuerdo qué problemas surgían, pero sé que surgían algunos problemas en la máquina. Ya, pero aún así se operan así. ¿Por qué? Se surgen problemas, pero se fabrican de esa forma. ¿Por qué? A ver, ¿quién me puede decir? Porque las características de la máquina se mantienen pseudo constantes en el tiempo, ¿no? No es un problema práctico. Es algo técnico, económico. ¿Nadie puede decirme por qué yo opero una máquina saturada? O sea, sí, no es lo mismo una máquina que un transformador, pero yo me acuerdo de haber escuchado alguna vez que los transformadores también lo operaban como en el punto de saturación por un aspecto económico. Por un aspecto económico, sí. Ya. Eh, lo voy a volver a repetir. No se les olvide porque esto es importante. Por eso es que es popular utilizar electrónica potencia, que en la electrónica potencia es más fácil controlar, en teoría al menos, circuitos saturados. Pero la máquina saturada ahorra fierro en su fabricación o ahorra material ferromagnético. ¿Sí? O sea, eso significa que la máquina es más pequeña. En otras palabras, si está saturada, a que si yo lo hago una máquina completamente lineal. ¿Sí? ¿Alguien me podría explicar por qué es eso? A ver, ¿por qué debería ser más pequeña cuando está saturada? Pizarro. Sí, profesor. Yo supongo que esa aceleración es debido a que al estar saturada ocupa menos área el entrehierro, por la ley de Faraday, ¿no? ¿Cuál es la ley de Faraday? Recuérdeme, por favor. N por de phi de T, Ya, sí, eso, queda voltaje. claro, y queda dentro como un phi constante que es V por A. Entonces, V por A. Ahí está el punto. Las saturaciones están en el V. O sea, cuando nosotros vemos la curva, lo que está en el eje Y de la curva, cuando vemos la curva de saturación, es V. Entonces nosotros aumentamos el V a lo que se pueda, porque la saturación es cierto que produce problemas. Entonces llegamos a un punto en que podemos operar todavía y ahorré material, porque al aumentar V por área, que es flujo, significa que yo puedo utilizar una máquina más pequeña. Ahora, si yo me voy a la zona lineal, por ejemplo, por exagerar, con un medio del V, ahí me aseguro que no existe ningún problema de saturación. Un medio del V que tenía cuando estaba saturado. Entonces, evidentemente va a funcionar mejor quizá, pero eso significa que para el mismo flujo tengo que colocar el doble de área. ¿Sí? Y al colocar el doble de área, hay un problema evidentemente económico. Lo mismo sucede con los transformadores. O sea, nosotros por ese motivo intentamos saturar. Bien, como el sistema está saturado, y si yo empiezo a bajar I sub M, acá el parámetro de inductancia magnetizante empieza a cambiar. Cuando nosotros sacamos la máquina de saturación, habitualmente la inductancia aumenta. ¿Sí? La inductancia incremental aumenta. Y eso entonces hace que cuando nosotros estamos trabajando flujo debilitado, si no tomamos las medidas para evitar ese problema, quedamos desorientados. ¿Por qué? Porque
estamos con un tau su R que no corresponde al que tiene la máquina. Finalmente la máquina es el ground zero, el que nos da los valores que son correctos para operar. Entonces esto está en el procesador y es un problema. Ahora, todo lo que está acá en rojo es lo que agregamos, o no todo porque la integral ya la teníamos, para poder operar con flujos debilitados, rojo y azul. Solamente que este es el nuevo lazo de control, esto es en el lazo de velocidad. Y acá está la estimación de flujo, que este es un observador de flujo. A partir de la corriente directa estamos observando el flujo. Y aquí estamos observando el deslizamiento. Estamos no observando, estamos imponiendo el deslizamiento, pero estamos asumiendo que es el deslizamiento que cumple con la condición que ya discutimos, la bicondicionalidad. ¿Ya? Y una de las soluciones que se usa al trabajar con lookup table es, al trabajar en control vectorial, la que se usaba anteriormente, todavía se usa en algunas aplicaciones, es almacenar en lookup table información relevante. Característica de corriente versus L sub M, esta se obtiene offline, la probamos, ¿sí? Y tenemos que hacer una lookup table que dependiendo del punto de operación nos entregue el valor de L sub M. Y se pueden utilizar para otras tareas, creo que en los 90 y un poco más allá, había bastante investigación acerca de por qué voy a operar yo con corriente magnetizante alta en toda en todo el rango. Disculpen, estoy estornudando. En todo el rango de velocidad, bajo la velocidad base. ¿Sí? Cuando nosotros utilizamos corriente magnetizante nominal, tenemos más torque por ampere, si es que lo necesitamos, pero además tenemos más pérdidas, y son pérdidas en el fierro. ¿Mm? Las pérdidas en el fierro que se representan habitualmente en el modelo por esa rama magnetizante que nosotros no hemos colocado acá en control vectorial. ¿Mm? Entonces, en aplicaciones de generación, por ejemplo, en aplicaciones eólicas, habían sistemas de control en que proponían que para baja velocidad de viento, o sea, tenemos la posibilidad de capturar poca potencia, estamos bajo la velocidad base, tenemos menos torque por ampere, pero no necesitamos alto torque porque estamos operando con baja velocidad. Entonces, se hacían unas funciones para minimizar las pérdidas y se operaba la máquina a flujo debilitado. De esa manera, cuando teníamos un régimen de viento muy bajo, aún así podríamos maximizar su eficiencia. Bueno, si es poco y perdemos una alta cantidad, es menos. Pero eso es lo que se hacía. Y existían bastantes papers de eso. No sé si se llevó eso a aplicaciones comerciales. Probablemente sí en sistemas pequeños. Y yo también alcancé a trabajar con esto, de que los procesadores del pasado no tenían capacidad como para hacer el control vectorial directamente, porque teníamos que hacer cosenos, senos, arco tangente. Entonces lo que se hacía era almacenar el seno o el coseno. Eso significa que el procesador se le colocaba más memoria para hacer una lookup table y nos evitábamos el cálculo. ¿Y eso qué significa? Que yo tenía una tabla, por ejemplo, con una resolución de medio grado, entre 0 y 720 datos, para tener cubierto los ceros a 360 grados. Y al lado yo tenía de la tabla, con esos grados, yo tenía el valor del coseno y del seno. O sea, no había que calcularlo. Yo ingresaba al lookup table con el ángulo que necesitaba y me entregaba el seno y el coseno. Y yo dije 360, pero después habían algunas aplicaciones en que finalmente lo que es necesario es almacenar entre 0 y 90 grados. Porque después el seno y el coseno se repite. ¿Sí? Se puede calcular, a eso me refiero. Entre 0 y 90, después, dependiendo si es un seno o un coseno, puedo calcular entre 90 y 180 y etcétera. Ahora, esto ya no se hace. Hacer un seno y un coseno, los procesadores lo pueden hacer.
¿correcto? Veamos ahora lo que me preguntaron en la clase anterior. Una consulta, ¿han usado alguna vez Lookup Table para algo? ¿En simulación? ¿No? ¿Pero conocen el Yo concepto? personalmente no. Ya. Yo nunca, pero sé que se ocupa todo principalmente en digitales. Ya. Hay otros problemas, como por ejemplo hay sistemas que son muy no lineales. Entonces, yo no tengo una ecuación para eso. Y lo que hago es que en el laboratorio, fuera de línea, voy parametrizando, o sea, lo coloco en un punto de operación y saco cuál es la respuesta, coloco el otro punto de operación. Entonces, después esa planta yo la represento como una lookup table. Me salto todas las dinámicas, sí, porque tengo entrada y salida, nada más, en estado estacionario. Y se usa también en algunas aplicaciones. Bueno, esto me lo preguntaron en la clase anterior. O sea, yo les dije esto es bicondicional y asumimos que era bicondicional. Cuando estábamos con el sistema de control vectorial indirecto y hicimos esto, o sea, colocamos que la corriente, perdón, omega SL tiene que ser igual a I sub Q dividido I sub D por tau sub R, ¿sí? Bajo la velocidad base, funcionaba y nosotros lo demostramos ahora. ¿Sí? Entonces estamos asumiendo que el ángulo real del flujo en la máquina es θ sub E, el ángulo del flujo en el procesador es θ sub E gorro, y veamos las cosas que son comunes. O sea, la corriente total es la correcta, ¿sí? Nosotros tenemos un problema en los parámetros. Tenemos parámetros que están en la máquina y que no son iguales a los estimados en el procesador. Y otros que son necesariamente iguales. Por ejemplo, la corriente. Yo mido la corriente del estator y si el sensor está bueno, la corriente del estator es la misma, la que tenemos en la máquina y en el procesador. La estoy midiendo. La velocidad rotacional es la misma. La estoy midiendo. Y la frecuencia de estator es la misma, ya que esta nosotros la estamos imponiendo vía modulación, y si la modulación funciona bien, entonces nosotros tenemos en la salida la misma frecuencia que estamos imponiendo en la entrada. Entonces, estos tres son iguales en ambos. ¿Y qué pasaría si tuviéramos un ángulo equivocado? Ya lo vimos, que nosotros tenemos el valor correcto del flujo que está por acá y el estimado está acá. Y ahí, por supuesto, tenemos un error que se lleva hacia las corrientes, ¿ya? Y más encima elimina el desacople. Al mover la corriente en cuadratura, afectamos la de flujo real y viceversa. Entonces, veamos qué es lo que sucede. Podemos ver que si la velocidad rotacional omega R y la frecuencia estator son las mismas, entonces el deslizamiento tiene que ser el mismo. ¿Sí? El deslizamiento lo impone y tiene que ser el mismo. ¿Sí? En eso estamos también de acuerdo. ¿Sí? Porque omega E es correcto, omega R es correcto, por lo tanto la diferencia omega E menos omega R también es correcto. ¿Sí? Si el deslizamiento es el mismo, nosotros tenemos que el deslizamiento es igual a esto. Omega SL es igual a 1 partido por tau sub R y su SQ y su SD. ¿Sí? Por lo tanto, esto es lo estimado, esto está en la máquina. ¿Sí? La corriente total es la misma y por lo tanto nosotros tenemos I sub SD al cuadrado más I sub SQ al cuadrado de los estimados es igual a este y este. ¿Por qué uno tiene gorro y el otro no lo tiene? Porque nosotros vimos acá que esta corriente puede ser la misma, pero la forma que se reparte es distinta si es que estamos mal orientados. Por eso estamos asumiendo que no sabemos si está bien orientado y estamos cambiando el I sub SD y el I sub SQ. Pero la suma de ambos, I sub SD más I sub SQ, tiene que dar lo mismo, porque es la corriente, la magnitud de la corriente que está afuera. Y eso la estamos midiendo. ¿Sí? La corriente total es la misma. Entonces, vamos a ver si la constante de tiempo está bien estimada. Que significa que
este es igual a este y finalmente me queda esta división. Tienen que ser iguales. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo en eso? Eso significa que esta razón, porque la corriente total es la misma, y es la misma, esta razón tiene que ser igual a esta. Momento de consulta. ¿Quién no entiende lo que yo estoy haciendo acá? O sea, de repente me puse a hablar de estimadas, no estimadas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Ricaldi, a ver. ¿Entiende lo que estoy haciendo? Abdiel. En su mayoría sí, igual tengo que darle una vuelta. ¿Quién no le Yo estoy perdido, profe. Está perdido, ya. Bien, Fierro, está José Fierro, perfecto. Entonces, vamos a demostrar la bicondicionalidad. Eso es lo que vamos a demostrar. ¿Recuerdan que yo partí diciendo que omega SL, sí o solo sí, es igual a la expresión de deslizamiento, que es I sub D partido por I sub D, no, perdón, I sub Q dividido I sub D por tau sub R. Entonces, esa expresión de bicondicionalidad, dijimos, eso es solo cuando el flujo en cuadratura es igual a 0, lo cual es equivalente a estar orientado. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es demostrar que cuando nosotros imponemos omega SL igual a eso, el sistema queda orientado en una máquina en que está bien estimada la constante de tiempo. Entonces, por eso partí con esto, diciendo que vamos a demostrar que se cumple y funciona el control vectorial indirecto. O sea, en otras palabras, que cuando yo, bueno, esta un poco, veamos, cuando yo uso esta expresión y calculo omega SL y el tau sub R está bien calculado, la máquina está trabajando con orientación en el flujo del rotor. O cuando yo uso esta expresión, el flujo del rotor en cuadratura es igual a 0. Porque hay una bicondicionalidad que la discutimos en la clase anterior. Y eso es lo que estoy haciendo, demostrar que si se cumple esto y tau sub R está bien identificado, vamos a tener el sistema orientado. Y por eso es que nosotros dijimos esto. Se asume que estamos viendo qué es lo que es común entre el procesador y la máquina. Hay cosas que no son comunes. Por ejemplo, yo estoy usando una inductancia magnetizante en el procesador que probablemente no es la misma que está en la máquina. ¿Y por qué no es la misma? Porque la máquina se saturó, se subió la temperatura, etcétera, cambió el punto de operación. Y eso produce un cambio en algunos parámetros. Pero nosotros dijimos que la corriente total es la correcta, ya la estamos midiendo, o sea, el transductor es de buena calidad. Si es malo, ya estamos en problema. ¿Ya? Pero es bien difícil que cualquier sistema de control de máquina funcione bien con un transductor malo. Ya. Tenemos que la corriente total es la correcta, se mide. La velocidad rotacional es la misma, procesador y máquina, porque la medimos. La frecuencia de estator es la misma porque esa la impone el controlador vía el conversor de potencia. ¿Ya? Entonces estamos asumiendo que tenemos el sistema físico, tenemos el sistema del procesador y vamos a asumir que existe un error. ¿Ya? ¿Cómo sabemos que esto está funcionando bien cuando la corriente I sub SD que está acá es la misma que está acá y la I sub Q, SQ que está acá es la misma que está acá? ¿Sí? Porque ahí significa que estamos con el ángulo correcto haciendo la transformación. Entonces, se parte de esto, ya que el deslizamiento es el mismo, tiene que ser el mismo, porque omega E lo sabemos y omega R también lo sabemos. O sea, ese no tiene error. Entonces, es el mismo omega SL. Omega SL es esto que está acá. Este es el omega SL que está calculando el procesador. Este es el omega SL que es el que está en la máquina. ¿Sí? Este es el correcto en la máquina para estar orientado y este es el que estamos colocando en el procesador con la esperanza de que funcione. Entonces ahora tenemos que la corriente total es la misma, ¿sí? Porque esto se está midiendo. La corriente total es la misma. Lo que
puede estar mal es su repartición en I sub SD e I sub SQ. No necesariamente son iguales ambos, porque este, por ejemplo, no es necesariamente igual a este, porque eso depende del ángulo. Y si el ángulo está mal estimado del flujo del rotor, va a estar malo. Pero sí sabemos que la magnitud total del vector es el mismo. Ya, ahora vamos a asumir que la constante de tiempo está bien identificada. Y eso es lo que sucede. Se va este tau sub R con este, porque está bien identificado. Y nos queda esta operación. ¿Sí? Este es igual a esto. Esto es procesador, esto es máquina. Y ahí tiene cada uno de ellos. Y después nos queda esta Profe, igualdad. ¿Sí? un supuesto es que el tau estimado y el tau real de la máquina es el mismo para poder eliminarlo. No, estamos asumiendo que en este caso que está bien. No, si no, no lo podemos eliminar, porque matemáticamente si este valor es distinto a este, no lo podemos eliminar. ¿Sí? Claro. Ahora, Es que mi duda es como usted dijo que se simplificaban porque eran el mismo. Y eso es como asumir que los parámetros que nosotros estamos estimando son los reales, ¿o no? o sea, estoy asumiendo que la constante de tiempo de rotor está bien estimada. Si está mal estimada, el sistema está desorientado. Eso es lo que quiero demostrar. Yo quiero demostrar que cuando está bien estimada, el sistema está orientado. No hay otra solución. ¿Sí? Entonces yo dije, Ya, yo me la pude estimar correctamente el tau sub R de la máquina y lo tengo en el procesador. Y en ese caso, debido a que numéricamente esto es un escalar, numéricamente el mismo valor, se cancelan y nos queda esta igualdad. Y esa igualdad yo la puedo escribir en función de la corriente total también, a partir de esta relación, y me queda eso. ¿Sí? Ahora yo, en la siguiente transparencia ya tengo la solución. Claro, porque, bueno, subí al cuadrado ambos, ¿sí? Y finalmente multiplico cruzado este con este, después de haber elevado al cuadrado, y me queda esto que está acá. ¿Sí? Y esto no lo desarrollé porque pensé que era muy fácil, pero podría haberlo efectuado, porque si yo veo esta relación, yo tengo I sub S D al cuadrado, me va a quedar, multiplico este por este, me va a quedar I sub T al cuadrado por I sub S D al cuadrado, y después me queda este con este. ¿Sí? Y este con este es el mismo que tengo al otro lado. ¿Correcto? Entonces se me cancelan y me va a quedar I sub T cuadrado por I sub S D al cuadrado es igual a I sub T al cuadrado por I sub gorro SD al cuadrado. Y la única solución es que estos tienen que ser iguales. O sea, cuando tau sub R está bien identificado, la corriente D es igual. Si la corriente D es igual, la corriente I sub Q también tiene que ser igual porque yo estoy midiendo la corriente y conozco I sub T. O sea, hay una sola solución en ese caso. Y es decir, cuando la constante de tiempo está correctamente estimada, entonces el sistema se encuentra bien orientado. Ahora, ¿qué pasaría si yo tomara este, por ejemplo, y tuviera que tau sub R es el doble que el otro? ¿Sí? Este tau sub R es 2 veces el tau sub R de la máquina porque se calentó. A ver, no, al revés, generalmente baja. Claro, es LR partido por el ya. Es la mitad. ¿Sí? Bueno, la corriente sub T sigue siendo la misma, pero ahora yo no voy a tener esta igualdad, sino que si este tau, el que está acá, es la mitad del otro, voy a tener 2 veces esto, 2 veces acá. Bueno, y eso es fácil no es tan fácil, pero se hace, de que si yo tengo que la resistencia aumentó al doble, yo podría calcular en cuánto se desorienta esto. Y eso, yo tendría en ese caso que 2 veces este valor es igual a lo que está acá. Y después con cálculos yo podría encontrar cuánto vale I sub D. ¿Me siguen o no? Sí, profe. O sea, yo por lo menos creo entender. Ya, perfecto. O sea, Se podría ver eso como con la arcotangente de las dos corrientes, ¿o no?
Sí, bueno, están en la guía los problemas y creo que incluso tengo uno en que hay que ver para qué lado se satura la máquina y para qué lado estamos trabajando con flujo debilitado. Porque lo que va a suceder es que en un caso ISU SD va a aumentar. Si yo aumento el ISU SD, el ISU D real, ¿ah? Porque yo digo, la corriente magnetizante de esta máquina son 5 amperes. Y coloco 5 amperes, el sistema de control es un PI, me va a asegurar que tengan 5 amperes. Pero voy a estar en este caso, que tenía acá. O sea, yo le coloqué 5 amperes acá y el sistema de control me regula los 5 amperes, pero está desorientado y la máquina tiene 7,5 amperes. Eso significa que yo subí ISU SD. Y yo ya estoy trabajando con una máquina saturada, entonces yo ahora estoy saturando aún más la máquina. ¿Mm? Y eso aumenta las pérdidas por calentamiento y produce otros problemas. Es más difícil controlar las corrientes porque las inductancias se hacen más pequeñas cuando está saturado. Y existe el otro caso también, de que yo cambié la constante de tiempo, pero hacia el otro lado. Eso significa que el error, ahora el eje D, en vez de estar atrasado, está adelantado. Y lo que va a suceder entonces es que yo coloqué los 5 amperes y ya no tengo 5 amperes en la máquina. Lo tengo sí en el sistema de control, pero es falso porque no estoy orientado. Entonces voy a tener 3,5 amperes. Y en este momento yo estoy trabajando con flujo debilitado. ¿Y cuál es el problema del flujo debilitado? Ya lo hemos discutido, es que yo tengo menos torque por amper. Eso significa que si se requieren 10 Nm y su SQ va a tener que ser más alto para el caso en que la máquina está con flujo debilitado. Entonces, cuando nosotros tenemos el mismo, esta demostración que está acá, perdonen, la que está acá me dice, si yo estoy bien con la estimación correcta, entonces no hay problema. Con seguridad está bien orientado. ¿Sí? Principal problema está, bueno, en la operación normal de la máquina que habitualmente es bajo la velocidad base. El problema está en el calentamiento en la resistencia rotor. ¿Sí? Entonces yo caliento la máquina, aumenta la resistencia rotor y ya mi estimación de tau sub R, este valor que está en el interior del procesador, no es lo mismo. Y hay métodos de identificación en línea y probablemente lo vamos a ver ahora y alcanzamos a hacer una tarea incluso el semestre pasado, que es el método de Garcés, que se los mostré en una transparencia. Y ese método lo que hace es, se llama también de la potencia reactiva. Lo que hace un resumen bien corto, es que calcula la potencia reactiva de la máquina en el procesador y mide la potencia reactiva de la máquina afuera, en la máquina. ¿Sí? Entonces, de esa forma, con esa diferencia, yo podría encontrar alguna forma de actualizar los parámetros. ¿Sí? Eso también se llama a veces los modelos, los MRAS, que es Model Reference Adaptive System, que se usa bastante en máquinas, en algunas aplicaciones, por ejemplo, en Control Sensorless, que yo tengo un modelo y tengo la representación de la máquina. Entonces, si el modelo que está interno falla, porque yo estoy asumiendo que la realidad no falla, entonces tengo que ir adaptando un parámetro para que finalmente los dos modelos sean iguales. Pero no quiero confundirlos con tantas cosas. Pero aquí sí, esto que quede claro, demostramos que si la constante de tiempo es correcta, la del rotor, demostramos que existe una bicondicionalidad entre el cálculo de omega SL, imponerlo en la máquina, y que el flujo de cuadratura sea igual a 0, que estuvimos discutiéndolo en la clase anterior. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Yo no, profe. Creo que esta clase igual se entendió bastante bien. O sea que las otras no se han entendido nada. ¿Cómo bien me quiere No, decir? no. No, es una broma, una No, broma. una cosa no excluye la otra. O sea, una cosa no incluye la otra. Sí, justamente. No es un sí o solo sí. Exacto.
Ya, perfecto. Esto ya ha sido discutido. ¿Ya? Y esto lo acabo de mencionar un par de veces, así que uno de los principales problemas es que, bueno, se satura la máquina o estamos trabajando con flujo dilitado y además se acopla. Entonces yo cambio la corriente de torque y la corriente de torque en una máquina bien orientada cambia muy rápidamente. Y acá también cambia rápidamente, pero lo que interesa es lo cambio de la corriente real de torque. Y esa no cambia tan rápidamente, porque hay una parte que está acoplada o sea, afecta la corriente directa y empieza a oscilar un poco la máquina. El control vectorial directo. Veamos cómo se implementa. Y es muy similar. Esto ya lo vimos. Esto también es conceptual solamente porque ya discutimos en la clase anterior de que teníamos problemas porque la identidad, la real, la integral, no sirve. Hay que hacer una integral modificada para evitar que las señales de continua que están en las mediciones se amplifiquen. Eso también fue un área de investigación que se desarrolló bastante en algún momento. ¿Sí? Entonces, en el control vectorial directo se encuentra el ángulo del flujo utilizando un estimador. Y de los componentes alfa beta del flujo se obtiene el ángulo teta e. O se utiliza un PLL o se usa el arco tangente. Y el PLL lo vamos a discutir. No se necesita la velocidad rotacional, eso también lo dijimos, porque para estimar teta e no necesito omega r. Y como se discutió anteriormente, no funciona bien cuando se opera a baja velocidad rotacional y utilizado en algunos sistemas sensorless. ¿Sí? Profe, yo tengo una pregunta, tal vez un poco que se escapa, Sí. pero siempre leo como cada vez que busco o he buscado sobre este tipo de control, la palabra sensorless, o sea, ¿es sin sensores realmente o es otro tipo de base? Porque No, nunca, cuando se habla nunca, de máquinas, habitualmente sensorless significa sin el sensor de velocidad. ya, entiendo. No tendría por qué, es lo que se entiende. Bueno, también en la descripción del paper está, pero es lo que se entiende normalmente que estamos eliminando el sensor de velocidad. ¿Por qué? Porque el sensor de velocidad, como les dije en el control vectorial indirecto, usamos un sensor de velocidad. Y ese sensor de velocidad no puede ser cualquier cosa y una máquina de alterna jaula de ardilla de unos 7 kilos debe estar costando unos, depende de la calidad, por supuesto, 300.000 pesos. Y Vale. el sensor no creo que lo encontremos por menos de 150, 200. 150, Mm, ¿sí? Porque es un sensor, bueno, robusto, que evita de vibraciones. Ahora yo le puedo colocar cualquier cosa, por supuesto, y bueno, tengo que atenerme a las consecuencias si es que no funciona bien. Pero este sensor tiene un costo alto. Y el otro problema que tiene es que los sensores buenos, como los encoder, ¿conocen los encoder? Tendría que de hacer un palabra dibujo. nomás, profe. A ver si puedo hacer un dibujo. Pero ustedes se atienen a cualquier Me acuerdo cosa. que en digitales hablaban harto de encoder. Ya, vamos a mouse. Entonces yo estoy en un encoder. Encoder. Oh, tabla A. ¿Y a dónde está esto que tengo que insertar una nueva diapositiva? No está en insertar. Bueno, sí, nueva diapositiva está acá, pero no está en insertar. Ya colocamos una nueva. Y voy a intentar hacer un dibujo razonable, cosa que no es fácil, porque no tengo las habilidades necesarias. A ver, ¿alguno de ustedes es bueno para eso? ¿Para dibujar? No, profe, Para yo no. nada. Es más difícil dibujar en computadores. Soy malísimo yo para hacer. Los monos a palito a mí me quedan mal. Yo todavía a veces sigo usando los monopalitos y evito. Bueno, entonces nosotros generalmente el encoder es, a ver si lo puedo dibujar aquí razonablemente bien, es un LED
ya, lumínico. Acá hay un disco que lo voy a poner de perfil, así que es solamente una lámina que está moviendo. Y acá tengo un fototransistor. Con varias ranuras y contamos las ranuras y vamos dándonos cuenta cuántas vueltas dan, ¿verdad? Sí. A ver, veamos, ahí está. Fototransistor está ahí. Entonces, si yo observo, esto es realmente unas ranuras que están acá, es una especie de disco que está girando. ¿Sí? Y esto es lo que yo estoy mostrando de perfil, o sea, esto está girando y el fototransistor entonces se oscurece, se enciende, etcétera, y entrega una señal así, una señal cuadrada. ¿Sí? Esta es una de las señales porque habitualmente esto entrega un A y después casi todos los encoders tienen un B, que el B está ligeramente desfasado a 90 grados, o sea, está por la mitad aparte. Ahí tiene. ¿Sí? O sea, esto está en la mitad. Debería estar en la mitad de esto y terminar en la mitad del otro. Tiene una B y tiene un Z, que este entrega solamente un pulso por revolución. Entonces, esto se transmite a la máquina y se ingresa a contadores, a sistemas con contadores. Los que nosotros tenemos en el laboratorio habitualmente son de 2500 pulsos por revolución. Eso significa que acá tengo 2500 y acá también tengo 2500. Hay algunos sistemas, todo esto llega a nuestro procesador, que algunos de ellos tienen entrada de encoder, o llegan a una FPGA donde se implementa el encoder. Y nosotros tenemos esto y existen algunos en que se le saca los cantos. O sea, le saco el canto de subida acá. Le saco el canto de subida al otro. Después tengo el B, que se le saca los cantos también. Tengo uno. Y lo que hace es multiplicar por 4. Son más ruidosos, sí. O sea, si yo tengo 2500 cada uno, finalmente tengo un encoder de 10.000 pulsos por revolución, lo cual es muy bueno, porque nosotros tenemos una vuelta de 360 y lo dividimos por 10.000. Y eso significa que el teta E, que yo saco, el delta teta E, es bastante bueno. Incluso con 2500 todavía funciona bastante bien. O sea, delta teta E sería los 360 grados dividido 2500. Entonces, esto tiene problemas, ¿sí? Tengo uno aquí a la mano. Es algo así, ¿verdad? Y acá tengo, bueno. Sí, pero eso tiene, ¿Dónde está la ranura? sí, tiene, qué resolución tiene? No, este es pequeño. Este es uno para juguetes, más o menos. Que tiene Claro. 8, pero sí tenía uno de 20 y uno de 40. Entonces, después de eso, los pulsos van acá a una cajita que le vamos a colocar timer. Que estoy usando no sé por qué de repente cambia el mouse. Dibujar con el mouse sí que es difícil. Timer. Entonces el Z lo que hace es que después de un cierto tiempo lleva la salida del timer. Ahí tengo el timer, ahí tengo la salida del timer. Y el Z lleva esta salida a 0, o sea, hace un reset del timer. Y acá vienen las entradas si es que estamos utilizando, por ejemplo, si estamos utilizando el de los 4 pulsos, acá llega una señal, contiene los 4 pulsos. También puede utilizar uno solo. Habitualmente el motivo por el cual tenemos A y B es para saber en qué sentido está girando la máquina. Porque si la máquina gira en el otro sentido, entonces la relación espacial entre A y B cambia. Y yo puedo saber, dependiendo cuál está primero, si está girando para un lado o para el otro. Y después de eso, entonces, yo aquí, el procesador está conectado a esto a los buses y yo puedo leer la cuenta. O sea, leo cuál fue la cuenta. Y esa cuenta, bueno, la transformo en ángulo después.
Yo sé que si llegó a 10.000 es porque tengo los 360. Entonces, el encoder funciona bastante bien, pero el problema está en que si la máquina está vibrando, a veces aparece, es complicado tener una buena medida acá. O sea, tenemos a veces que desaparecen pulsos, o de repente el Z se activa solo. Y tiene que estar bien montado, y si estamos transmitiendo la señal, habitualmente el control está muy alejado, entonces tenemos además que tener cuidado porque estos pulsos de 2500 no son, cuando está girando a alta velocidad, no son de muy alta frecuencia, pero aún así, si no tengo el medio de transmisión adecuado, son afectados. Entonces, ese es uno de los problemas. ¿Me entendieron mi explicación tan endeble? Sí, profe. Está Ya. buena. Entonces, por ese motivo, en algunas aplicaciones se intenta ir por sensorless. Por ejemplo, en los generadores, no tiene mucho sentido que yo esté midiendo la velocidad porque hay una máquina motriz que está moviendo el generador. Entonces, podría evitarme el encoder. Y una de las aplicaciones en que se evita el encoder es con control vectorial directo. Bueno, veamos cómo funciona. Es igual al otro, ¿sí? Nosotros tenemos en este caso la calculadora de flujo y ángulo. No estamos asumiendo que conocemos la constante tiempo del rotor, ¿sí? Nosotros incluso no necesitamos la constante tiempo del rotor. ¿Sí? Si se recuerdan las ecuaciones, necesitamos las inductancias solamente. El sigma, esto es igual a la integral de B sub S menos la caída de tensión en resistencia, menos sigma LS por I sub S y multiplicado por LR sobre L0, algo así es el estimador. Entonces, el resto es lo mismo. Tengo el control vectorial directo y lo mido de esa forma. O sea, efectúo el control. ¿Para qué necesito este estimador? Para lo mismo de antes, para sacar el ángulo. Cuando estamos bajo la velocidad base no nos preocupamos de controlar el flujo porque asumimos que si colocamos la corriente y su SD constante, el flujo es igual, constante, lo cual asume también que está orientado. Si no está orientado no funciona. Y si tenemos orientación, o sea, bien calculado el ángulo θ E, es lo mismo que tenemos acá. Y esto es lo que yo coloqué. Y cuando nosotros estamos trabajando con control a flujo debilitado, obtenemos I sub MD y al otro lado es más fácil obtener la corriente I sub MD porque es 1 partido por L0. O sea, este es el flujo. Yo estimo el flujo ya. Y si lo divido por la inductancia magnetizante, tengo la corriente magnetizante, que de todas maneras es ficticia, por supuesto. Además, este control lo podría hacer directamente en flujo, ¿eh? Y después tengo el controlador de flujo, el controlador de corriente, y esto funciona razonablemente bien. Si es que está bien identificado la constante L0. En este caso son otros los parámetros que podrían tener problemas cuando falla el flujo. Cuando falla la identificación del flujo en el control vectorial directo. En el caso anterior era la constante de tiempo del rotor, y acá tenemos otros parámetros. Ahí tendríamos que volver a ver el identificador de flujo, pero ahí participan principalmente las inductancias. El otro problema que tiene el control vectorial directo es a muy baja velocidad, y eso lo vimos porque los integradores modificados no son igual a un integrador real cuando estamos a baja velocidad, y también la caída de tensión en la resistencia de estator empieza a ser importante. Por lo tanto, si está mal identificada la resistencia de estator, funciona mal el sistema. Diseño del sistema de control. Control vectorial directo e indirecto. Y acá está la parte de los desacoplamientos que siempre produce problemas. ¿Cuál es el problema? Nosotros tenemos las ecuaciones de estator que están acá.
Y las ecuaciones de Stator tienen acoplamientos y términos indeseados. ¿Cuál es un término indeseado? Habitualmente este acoplamiento molesta bastante. ¿Por qué es acoplamiento? Porque nosotros estamos controlando el eje D y tenemos un término que depende del eje Q y viceversa. Y después el flujo del rotor en cuadratura, si está bien orientado, desaparece. O sea, desaparece este y este. Y este, si estamos bajo la velocidad base, en que estamos trabajando con un flujo constante, este también desaparece porque la derivada es cero, por supuesto. ¿Ya? Para facilitar el diseño del controlador, nosotros en general eliminamos este acoplamiento. Eso es importante, especialmente cuando lo estamos haciendo por medios convencionales de sistemas ISO. En variable estado nunca lo he efectuado, pero al parecer se cancelan solos. ¿Ya? Ya, esta está medio complicada. Partamos esta, hagámoslo al revés. ¿Mm? Veamos la ecuación en el eje D. ¿Sí? Eliminamos phi sub RQ porque estamos asumiendo que está orientado. Entonces, esta es la ecuación. ¿Sí? Y yo tengo que diseñar el controlador. Entonces, aquí hago un manejo netamente matemático en que yo digo la tensión B sub SD, esa que está ahí, la voy a descomponer de dos partes. La salida del controlador, que es la que puse acá, y estimaciones de los términos de compensación. O sea, yo ahora coloco B sub SD es igual a la salida del controlador y le sumo estas estimaciones. Por eso las coloqué con este, no me acuerdo cuál es el nombre, de acento, algo. Lo coloqué de esta forma. ¿Sí? Y si yo le sumo esto a la salida del controlador, o sea, esta es la salida del controlador PI, y le sumo este término, y yo tengo una estimación que es razonablemente buena, entonces este se va a cancelar con este, y este se va a cancelar con este. Este lo puse para mostrar cómo funciona el método, ¿eh? Pero habitualmente esto no se coloca. ¿Sí? Como les dije, bajo la velocidad base del flujo, la derivada del flujo es igual a cero, y además no es fácil estimar la derivada del flujo en el procesador. O sea, nos conformamos con este solamente. ¿Mm? ¿Qué es lo que va a suceder si yo efectúo esto? Es que finalmente la salida del controlador va a depender solamente de esta planta. Eliminamos todo el resto. ¿Mm? O sea, desde el punto de vista del controlador, esto es una perturbación, por eso la eliminé. ¿Sí? Eso se llama prealimentación o feed-forward y es porque el motor en el interior tiene esta planta y yo no estoy compensando términos que están en la planta. Entonces se eliminan y finalmente me queda solo esa relación. ¿Y eso cómo se hace? Ahí está mejor explicado. Yo tengo el controlador y le sumo los términos de compensación, que son todas estimaciones. Se las sumo a la salida. Y de esa forma logro que la tensión a la salida del PI de cada uno de ellos dependa solamente de los parámetros directos. O sea, si yo estoy en el D, sigo con el D, si estoy en el Q, sigo con el Q, y además eliminé algunos de los problemas que me ocasiona el flujo. Estrictamente hablando, no es necesario hacer esto. Nosotros, en muchas de nuestras aplicaciones, no lo hacemos. Pero en ese caso la dinámica es más lenta y se producen acoplamientos entre ejes durante transientes. Cuando se diseñan controladores de alta respuesta dinámica, los términos de prealimentación, coloquemos, estoy sin compartir completo. Los términos de prealimentación no son tan importantes. A baja frecuencia de switching,
los términos de prealimentación son más importantes porque habitualmente no podemos diseñar controladores de muy alta frecuencia de respuesta cuando estamos con baja frecuencia de switching. Ese es el teorema de Shannon. ¿Sí? ¿Me entienden, muchachos? Sí, profe, profesor. yo lo que, bueno, lo que entendí es que básicamente como la prealimentación, ay, lo siento, está sonando. ¿Va? Se nos fue. Ya. Asumo que entendieron. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo eliminé todos los otros términos y me quedé con esta planta. ¿Sí? Entonces yo tengo aquí la referencia, acá tengo la salida, me quedó esta planta y ese diseño es muy, muy fácil. ¿Sí? Entonces, cuando se utiliza prealimentación, el controlador PI realiza solo una parte del esfuerzo control porque el resto lo eliminaron las compensaciones. La función de transferencia para diseñar el controlador es de primer orden. O sea, la planta es sigma LS y la resistencia. Nada más, esos son los dos términos. Y nosotros tenemos que, estas son las constantes de tiempo del estator, 7 a 25 milisegundos. Después tenemos en el inversor, habitualmente tenemos el retardo de una muestra en el inversor. Acá hay algunos efectos que hacen que el inversor no sea un K igual 1, sino que tiene un pequeño filtro ahí, pero es de una muestra. Y eso es del orden de los microsegundos. Entonces, si estamos con una frecuencia de switching adecuada, esto casi no interesa. Y en algunas aplicaciones también utilizamos el filtro anti-aliasing, claro, porque aquí tenemos armónico y no quiero que estos me afecten la zona de baja frecuencia. Uso un anti-aliasing, pero eso no tiene tan alta dinámica. O sea, lo dominante acá es esto que está acá. A ver, le he preguntado a todos. Segunda ronda. Martín Pérez. Aló. Sí, profesor. ¿Por qué se usa un filtro anti-aliasing? Volviendo al pasado. ¿Para qué necesitamos el filtro anti-aliasing? O sea, aliasing me suena a comunicaciones más que... No, nunca lo había escuchado en control. ¿Usted con quién hizo control? Con la profe Constanza. Ya. A ver. ¿Alguien se acuerda del aliasing? José Fierro. ¿Usted hizo control? ¿Quién hizo control conmigo? Yo no recuerdo el anti-aliasing, Yo hice pero control con eso usted, viene de pero hace mucho señales. tiempo. De señales, yo Em, me acuerdo que se mencionaba este tipo de filtros, pero tenía que ver con como el procesamiento de estas señales. Y nada más me acuerdo de ello. Nada más se acuerda de ello. Yo En tengo una particular, no. noción muy vaga. Tengo una noción muy vaga que tiene que ver con que el aliasing lo que significaba era que se saltaban medidas. Entonces se ponía el filtro para compensar eso. No sé si esto es lo correcto. Ya, vamos más atrás todavía. Teorema de Shannon. Teorema de Shannon. ¡Uy! Me estoy sintiendo... No, pero usted está refiriendo, ¿quiere que le digamos algo sobre el teorema de Shannon ¿De qué o se trata? de que la frecuencia de muestreo debe ser al menos el doble de la frecuencia de la señal para poder realizar un muestreo correcto? Algo así era, ¿no? ¿Sí? Ya, ahora, ¿cuál es la siguiente pregunta? Ya que, Ya, y si yo tengo una señal de 50 Hz y la muestreo a 50 Hz, ¿qué es lo que pasa? ahí es donde se puede producir aliasing, ¿no? Eso es, sí, justamente. ¿Y qué es lo que pasaría si yo tengo una señal de 50 Hz y la muestreo a 50 Hz? Mm, Por Tiene ejemplo, una te podría señal haber como una señal en mala. cero, porque está solamente muestreando los puntos donde, por ejemplo, pasa por cero, o solamente, por ejemplo, los pics de la señal o cosas de ese estilo. En cambio, cuando no lo Perfecto. haces en Hertz, tienes el máximo
y los mínimos. Todos. Perfecto, perfecto. Sí, eso es. Entonces, claro, cuando yo estoy muestreando a 50 Hz, una señal con 50 Hz se ve una continua. Y esa continua no existe. ¿Y por qué no existe? Existe y no existe. Existe dentro del procesador, pero no en el mundo físico. Y existe porque la señal de 50 Hz, por un fenómeno que se llama aliasing, se va a las bajas frecuencias. ¿Sí? Entonces, los sistemas de control, especialmente cuando hay muchos armónicos de alta frecuencia, esos armónicos de alta frecuencia, para poder representarlos bien internamente, tendría que muestrear a 2 veces los armónicos. Pero eso no se hace generalmente y se eliminan, ¿no? O sea, yo digo ya, esto yo no quiero que me aparezcan, porque si yo los muestreo mal, esos armónicos, aparecen como señales de baja frecuencia acá, y eso es un problema, porque son señales de baja frecuencia que no existen. Entonces el controlador podría intentar controlar esas señales, pero está controlando un fantasma, ¿sí? Entonces, lo que se hace es elimina. Y este es el filtro anti-aliasing. Yo elimino todas las señales que están acá y que están sobre la velocidad de Shannon. ¿Ah? La velocidad de Shannon que dice que yo tengo que muestrear al menos 2 veces para poder representar internamente una señal externa. Por eso se colocó acá. Pero si todo está bien, este también es de alta frecuencia. ¿Me entendieron o no? Estamos recordando control, pero claro, accionamiento tiene mucho que ver con control. ¿Sí? Sí, sí, se entiende, profe, ahora. Ya. Patricio, ¿usted vio la lea, si no, no? Lo vi muy poquito, pero me tocó estudiarlo alguna vez. Así Ya. que lo conozco un Perfecto, poco. no lo vamos a tomar en cuenta, es simplemente para que entiendan el fenómeno, porque a veces se coloca, hay algunos que simplemente lo desprecian. Dicen, no, acá casi todo es eliminado por la inductancia de la bobina, entonces estos armónicos, a pesar de que hay unos armónicos que están sobre la frecuencia de muestreo, 2 veces la frecuencia de muestreo, la mitad, perdón, de la frecuencia de muestreo, los voy a ignorar. ¿Mm? Y eso a veces sucede que yo tomo y veo la corriente sub SD y la corriente sub D tiene una pequeña variación, ¿sí? Eso se debe a que hay componentes de alta frecuencia acá que aparecen como de baja frecuencia. Bien, cuando tengo esta repartición de dinámicas, que tengo aquí el inversor, tiene un retardo de 200 microsegundos, 7 a 30, yo simplemente podría ignorar el resto de los fenómenos y me quedo solamente con esta planta. ¿Sí? Esto se los recordé ahí, teorema de Shannon-Nyquist, o velocidad Nyquist, teorema Shannon, tiene varios nombres. Y en ese caso yo tengo un diseño y lo podría hacer, por ejemplo, en forma algebraica. Lo que yo tengo que hacer es especificar la frecuencia natural, el coeficiente de amortiguamiento, lazo cerrado. Y estas son las cosas que tiene que elegir el diseñador. Esto de acá yo las mido en la planta. Y después yo trabajo utilizando lugar de la raíz, bode o incluso trabajo algebraico. Y aquí, si no me equivoco, está el diseño. Como siempre, la frecuencia natural depende no solamente de la aplicación, sino que depende también si tengo buenos sensores, tengo malos sensores, etcétera. Pero podría llegar a 120 Hz, ¿sí? 120 Hz de velocidad. Eso significa que podría tener tiempos de establecimiento en las corrientes, de un escalón de corriente, por ejemplo, del orden de los milisegundos. Una dinámica más rápida en general que la máquina continua. Y el coeficiente de amortiguamiento también, esto es lo típico. ¿Qué es lo que tengo ahí? Yo tengo que la planta en este caso, debido a que la desacoplé, me queda la resistencia estator dividido por sigma LS. Eso es lo que está acá. Y ahí está el polo lazo cerrado. ¿Sí? Fácil y simple. Esto es algo que generalmente no nos damos cuenta, pero casi todo el voltaje está concentrado acá, en el eje Q. ¿Sí? Esto debería ser pequeño. ¿Por qué yo sé que tiene que estar concentrado acá? Bueno, porque acá está la contrafuerza electromotriz de la máquina.
pero es porque estamos orientados en el flujo de rotor. Entonces, yo tengo que el voltaje es N por dφ de T. Eso significa que el voltaje está en cuadratura con el flujo. O sea, si no tuviéramos nada más, es porque aparecen las resistencias que te queda un pequeño valor de V sub SD. Pero si fuera un flujo ideal, sin resistencia en la máquina, estaría en cuadratura. ¿Sí? Es este término, principalmente. Porque este se hace cero en estado estacionario, este también se hace cero. Nosotros tenemos este término y la contrafuerza electromotriz. Tenemos este también, pero sigma LS no es tan alto. Este es el más importante. Por eso nos queda de esta forma. O sea, acá está phi sub RD, ahí está el vector flujo de estator. Casi en cuadratura. ¿Sí? ¿Me entienden eso? Sí, sí. Eso es por la ley de, o sea, la misma ley de Faraday que relaciona como el voltaje y el flujo, Exacto, ¿no? claro, porque si yo tengo un flujo que es seno, por la derivada me queda coseno, o sea, me queda 90 grados. Claro, Y al revés, si es claro. coseno, me queda seno. ¿Mm? Ya, y esto es un ejemplo de implementación simple. ¿Qué hora es? Así estamos casi en la hora. El muestreo está sincronizado con la frecuencia de switching, por ejemplo, 5 kHz. O sea, si estamos en 5 kHz, vamos a tener una frecuencia de muestreo de 200 microsegundos. En cada periodo de muestreo, el lazo de corriente se calcula. Este, en general, depende de aplicación a aplicación, pero habitualmente no se hace en cada periodo de muestreo. ¿Sí? Se hace cada 10 ciclos, por ejemplo. O sea, tengo 200, o sea, significa cada 2 milisegundos ejecuto este que está acá. ¿Sí? Y también a veces el flujo. El flujo es un poco más rápido que la velocidad, depende de la máquina. ¿Me entienden eso? Eso es normal porque el lazo de velocidad es muy lento. La velocidad es un fenómeno lento de la máquina. Entonces, si yo estoy muestreando la velocidad cada 200 microsegundos, probablemente voy a estar midiendo el mismo punto. ¿Sí? La máquina está acelerando, pero aún así no alcanzo a identificar muestra a muestra, a menos que tenga conversores análogo digital de muy buena calidad, y por lo tanto lo que se hace es bajar la velocidad. ¿Sí? Y todo esto que está acá está en el procesador, por supuesto, con la excepción de este término que está ahí. Bueno, en los sensores. El lazo de velocidad y de corriente magnetizante operan con un séptimo, un quinceavo de la respuesta a frecuencia del lazo corriente aproximadamente. Antes de seguir, veamos un ejemplo, a ver, ya que lo último, porque tengo que ver todavía el diseño del lazo de velocidad y otras cosas. Pero, este de acá, acá estamos, este es. El zoom y el plex se parecen un poco. A ver, ahí. Acá tenemos algo que me lo entregó mi colega Matías Díaz de la Universidad de Santiago. Él fue alumno mío, como deben saber. Por lo menos Patricio debe saberlo. Y él desarrolló esto y yo lo cambié un poco. Pero este es muy básico, ¿eh? Modelo muy básico. Este es un control orientado. Entonces nosotros tenemos acá un puente rectificador. Este es un circuito de precarga. ¿Sí? Tiene un relé y se cierra. Después tengo el frenado disipativo, que ya lo discutimos. El frenado disipativo para poder bajar la velocidad de la máquina. Tengo aquí un puente de 6 pulsos. ¿Ah? Con control U de repente en esos bloques. ¿Control? Control U, cuando están como bloqueados, así como. Ya, perfecto. No, es que yo estaba haciendo eso y estaba apareciendo en la otra ventana y no me da cuenta, por eso yo dije que es lo que está pasando. Ya, pero acá lo tengo. El
un conversor de 2 niveles, el que se está usando para sintetizar los voltajes. Entonces acá tengo el modulador. Después tengo, esto ya lo discutimos en la clase anterior, simplemente en la clase o 2 clases anteriores, es un frenado con un histéresis. O sea, si el voltaje aumenta de cierto valor se cierra y si baja se abre y está trabajando de esa forma. Es un control simple. Profe, Sí, una duda, si yo quisiera hacerlo con frenado regenerativo, tendría que usar un conversor back-to-back, ¿verdad? sí, eso lo vamos a ver. No Bien. se preocupe. Y en ese caso, si es que quisiera, por ejemplo, hacer este mismo control, pero regenerativo, ¿qué le pongo como referencia al otro conversor? No se preocupe, lo vamos a ver todo eso. Eso yo lo tengo dentro de la... A ver, veamos acá. Que me quedan. ¿En cuál estaba yo? 35 creo. Ya, ahí tiene el conversor back to back. Aquí tenemos varias diapositivas discutiendo cómo se modela y etcétera, etcétera. Así que sus dudas van a ser respondidas. Cómo se modela, cómo son los circuitos de control, todo eso lo discutimos. Es una topología bastante importante, especialmente por la expansión de la energía eólica. ¿Por qué es importante? Porque yo puedo hacer una interfaz entre señales de distinta frecuencia y distinta magnitud. O sea, yo tengo un generador de velocidad variable que está sintetizando señales de 30 Hz, por ejemplo, con voltaje de 150 volts, y el back-to-back me sirve para transformarlo a 220, 50 Hz. Además de eso, tiene la ventaja que no es como este puente de diodo, que al utilizarlo en el puente de diodo me crea armónicos acá. ¿Mm? Pero sigamos Al final con esto Sí. vendría siendo el rotor side converter, que se le llama, ¿no? El control de este. Se llama rotor side cuando es una máquina jaula de doble excitación, una máquina rotor bobinado, pero está en jaula de ardilla. Este es el control de la máquina. Machine side converter. ¿Sí? Ya, gracias. Claro, entonces estamos aquí con la máquina. Acá yo tengo la transformada. ¿Sí? Entonces yo tomo el ángulo y acá están las corrientes ABC y obtengo DQ acá. Y tengo acá el filtro para obtener la corriente ISU-M, pero no lo estamos usando en esta prueba, no lo estamos usando a flujo debilitado, así que esto es solamente para verlo, para ver que existe un retardo. Acá tenemos el control de velocidad, que en este caso tiene una rampa, o sea, tiene un escalón de subida, y este otro después de un tiempo coloca un escalón de bajada. ¿Sí? Ahí está, primero tiene 1000 RPM y después yo le coloco menos 2000, o sea, queda menos 1000 y lo sumo. Este es el PI de velocidad, que es un simple PI de los que ya conocemos. Se toma omega m, se traslada a radianes y se hace un control de velocidad. Este probe, no sé si han usado ya ese elemento, pero está relacionado con la máquina. O sea, yo acá puedo seleccionar qué es lo que mido. Y en este caso es la velocidad rotacional. Como la velocidad rotacional está en radianes, lo entrega de esa forma esto, por eso se transforma en radianes. ¿Ya? Después tenemos los PI de corriente, que eso también ya lo hemos discutido, lo discutimos recién. Entonces tenemos acá que ingresa la corriente ISU-D. Este ISU-M, como les dije, no estamos tomando en cuenta el flujo magnetizante, flujo debilitado, así que ignorémoslo, está ahí. O sea, ingresa ISU-D, que es la referencia, lo comparamos y hay una acción de control. Y acá también. Ingresa externamente la corriente ISU-Q, la comparamos y hay una acción de control. Y acá están los términos de compensación, que también los discutimos. Que están ahí, no se va a entender mucho porque son menos U1 por U2 por sigma LS, pero U1 es omega E y este es ISU-SQ. Es uno de los términos de compensación, entonces lo estoy sumando a la salida.
Veamos qué más necesitamos saber de esto. Bueno, esto es para mostrar también, así que lo vemos al final. Acá estoy calculando el deslizamiento. O sea, ingreso I sub Q, ingreso I sub M, la inductancia del rotor, la resistencia al rotor. Sí, aquí están como parámetros porque se podrían cambiar durante el algoritmo y ver si se desorienta o no. Entonces tengo U sub 1, que es I sub Q, dividido U sub 2 por U sub 3 dividido U sub 4. O sea, eso es LR partido R sub R. Y esto es típico en las simulaciones, que se le suma un término muy, muy pequeño para evitar en la partida, cuando la corriente magnetizante o la corriente directa es igual a 0, el tener un indeterminado. Esas son aquellas pequeñas trampas que se hacen para poder simular sin que se produzcan estas divisiones por 0. Y el resto es simplemente un integrador para sacar desde la frecuencia, porque acá sacamos este es el omega m eléctrico, la velocidad eléctrica. Le estoy sumando omega SL, lo integro y tengo teta E. Y después teta E me sirve para todo lo que hemos conversado. Teta E es para modular y D modular. O sea, convertir a DQ y de DQ volver a ABC. Después esto tiene una inicialización. Esto ya lo subía, donde yo coloco la tensión del DC-Link. Esto lo debe requerir alguno de los PI. Entonces tengo 10.000. No es completamente mío, por eso digo. Las corrientes nominales y su Q. T sub S, SSS para modulación. RS, LS, la resistencia, el tau sub R, L0, LM, sigma, la inercia, la fricción, los pares de polo, etcétera. La dispersión. Todas esas cosas que ya sabemos. Y acá se diseñan los controladores para tener 110 y este coeficiente de amortiguamiento. Entonces lo hacemos funcionar. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda? Lo mostré muy rápidamente, pero nadie dijo nada. ¿Ustedes se sienten ya con cierto dominio de Plex? Sí, en Sí. general, sí, profe, Sí. lo he usado harto este semestre. Y tampoco es tan difícil que digamos, sí, es como Simulink. Es como Simulink, sí. Pero de todas maneras hay que usarlo para uno sabe las potencialidades y todo eso. O sea, si lo han usado lo suficiente. Lo que ¿Sí? sí no he usado mucho es ese como sensor de torque que marcan, o sea, trabajar con esto, ahora que me imagino vamos a trabajar con máquina de inducción, vamos a trabajar con este mismo modelo que está acá, Sí, pero porque no he usado como estos elementos. eso evita que nosotros fabriquemos nuestras propias máquinas. Entonces, eso es lo que yo hacía cuando trabajaba con MATLAB. Usaba la máquina, la dejaba en ecuaciones de estado y después usaba un bloque de ecuaciones de estado. Y eso era principalmente porque la máquina que tenía el Power Block Set, nadie sabía dónde estaba el flujo. O sea, nadie sabía cómo estaba modelada internamente. Entonces, uno pensaba está orientado, calcula el flujo y no salía el flujo. En este caso sí, funcionan las máquinas. Sí, Entonces, esos modelos no he usado mucho en realidad, nada más. claro, entonces yo con ese probe que yo tengo, yo coloco la máquina y después con el probe, que yo tomo un probe y lo coloco adentro de la máquina. Y de esa forma, o la máquina la coloco, creo que es al revés. Yo tomo la máquina y la pongo acá adentro. O sea, Sí, saco creo el block. Entonces, eso me permite ver todas estas cosas. Sin tener que estar colocando sensores o calcularlos. ¿Mm? Y después tenemos la máquina de doble excitación, imanes permanentes. Tenemos otros bloques que usan esta sonda de prueba. ¿Sí? Simulemos, a ver. Esto lo subí hoy día. Lo hago partir. Primero vamos a colocar este bloque acá. Ya. Simulación partir. Y ahí está. Entonces ahí está la velocidad, el torque de carga, la corriente magnetizante, la corriente torque y la corriente trifásica.
¿Sí? Entonces, acá estaba el primero el torque en 0 y se le colocó un impacto. Esta es la corriente magnetizante, como ustedes pueden ver, está bien controlada. Esta es la referencia. Esta es la corriente de torque. Y lo más importante es esta dinámica, ¿sí? Esto es difícil de lograr con B partido por F y creo que lo discutimos ya. Pero, a ver, veamos. En 4 segundos se va a producir la rampa bajada. Ah, me equivoqué. Ahí está. Sí, ahí está. O sea, subimos y ahora estamos, bajamos la referencia a menos 1000 RPM. Entonces, ¿qué es lo que hace este sistema? Es que yo tengo la corriente magnetizante, esto significa que el flujo yo lo mantengo fijo. Y ahí está en nominal porque no estamos operando a alta velocidad. Entonces está en el flujo nominal y lo mantiene nominal. Mientras esté orientado, significa que el flujo está bien. Eso es lo bueno. O sea, si yo estoy bien orientado, significa que la corriente D e su Q significan corriente magnetizante y corriente de torque, respectivamente. Y acá, en este caso, estamos trabajando con flujo nominal. ¿Ya? Y la corriente de torque, ustedes pueden verlo acá, en el momento que yo le cambié, le puse el escalón, inmediatamente se va al valor nominal. A ver si alcanzo a verlo eso. ¿Sí? Tiene una dinámica, pero bastante buena. ¿Sí? Tenemos ¿cuánto? Tenemos como menos de 10 milisegundos. Ahí tenemos 6 milisegundos. ¿Sí? Esto es muy difícil de lograr con B partido por F, casi imposible. ¿Sí? Yo tengo eso. Acá podemos ver un poco de resonancia. ¿Sí? Eso significa que tiene una pequeña, pero no es gran cosa. ¿Sí? Esta es la corriente nominal y llega hasta 1 amper más aproximadamente. ¿Ya? A ver cómo lo hago ahora para volver a donde estaba. Ahí estoy. Una vez que llego a la velocidad nominal, evidentemente el torque baja. Y este es un impacto de carga que le puse simultáneamente porque si no era muy fácil. Subía muy rápidamente la velocidad porque no tiene carga. Pero acá tiene carga en el torque. Estas son las corrientes reales. Y veamos qué es lo que sucede. En este punto yo le pedí una inversión de giro. Y esto sí que es difícil de hacer si no estamos con control vectorial. Claro, aquí demoré ¿cuánto? Entre 4 y 5, un segundo. Un poco más, 5. Quizás un poco exagerada la velocidad. A ver. No, yo creo que lo puede hacer una máquina real. El problema es la cantidad de energía que devuelve. Entonces, acá lo entregué. Acá está. Y se demoró 4 o 5 segundos. ¿Y a qué se debe eso? A que inmediatamente, después del escalón, la corriente de torque casi instantáneamente cambia su sentido. O sea, estaba en aceleración y cambia bruscamente a desacelerar. ¿Mm? Y ahí podemos ver cómo va cambiando la frecuencia además. Porque uno ve una continua acá, pero esta continua yo la demodulo y depende de qué tan rápido está girando la máquina. ¿Mm? Y acá se produce el cambio de fase. ¿Sí? Acá estamos casi con frecuencia cero. Tenemos solamente la frecuencia de deslizamiento en este punto porque estamos pasando por la velocidad cero. ¿Mm? Y aquí me falta ver el freno. ¿Sí? Entonces veamos qué es lo que sucedió ahí. Bueno, esto es lo que sucede en una máquina real. Y que si no tuviéramos el freno y no tenemos los condensadores protegidos, podríamos quemarlo. Pero al principio está en 540, algo así, a la salida del puente de Dios. Tenemos este voltaje en el DC-Link. Y en el momento que yo pido la inversión de giro, esto es lo que sucede. O sea, la máquina devuelve toda la energía y rotatoria en 5 segundos. A ver cuánto tengo acá. 1, 2. No, tengo 1 segundo. Acá tengo medio segundo en llegar a cero. O sea, yo devolví toda la energía rotatoria en medio segundo. ¿Sí? Y esta la quemé. Si no, podría haber destruido los condensadores. Bueno, hay protecciones habitualmente. Y después de eso, vuelve a lo que estaba. ¿Por qué? Porque aquí ya empieza a acelerar. O sea, ya no está devolviendo energía. Está acelerando, pero hacia el otro lado.
Bien, ¿alguna consulta acerca de este modelo? Está bastante bueno, pero si alguien quiere hacer algún trabajo en el futuro, les recomiendo que lo mire. Los diseños, los controladores y todo eso no son lo mejor que se podía esperar. No están bien regulados. Es para mostrar al principio, es para fines de docencia. ¿Sí? Consultas. A ver. No, yo no, profe. No, a ver. No. Por acá todo bien. Sí, todo bien aquí también. Gracias, ¿Sí? profe. Ricaldi. La gran pregunta, ¿va a subir este diagrama? O sea, este... Sí, ya lo subí hoy día en la mañana. Ah, ya, genial. Subí las diapositivas y el diagrama. Ya. Gracias, profe. Bueno. Ricaldi, ¿usted tiene algún problema? Usted es de sistema de potencia, por eso le pregunto a usted, porque los sistemas de potencia generalmente se enfocan menos en control y todas esas cosas de Shannon. ¿O usted no es? Hola, profe. No, no, al revés, más bien soy del control. Ah, usted es de control. Ah, pero Sí, sí. me pareció entender que estaba trabajando con Claudia Raman. No, no, no. Con el profe Manuel Duarte estoy trabajando. ¿Y quién me dijo que estaba trabajando con Claudia Raman? ¿Martín Pérez? No, profesor. No, Alguien no. estaba trabajando con Claudia Raman. Yo tenía 2 alumnos de posgrado y parece que me está quedando uno solo. No sé, Ya. profe. Y yo soy de posgrado, pero no sé si alguna vez le comenté que tenía otro ramo de control, digo, de potencia con la profe Claudia, pero no sé si eso fue, pero no, no estoy trabajando. Ya, Mismo perfecto. profesor ahí. Yo también estoy en posgrado, pero estoy con la profe Constanza. Ya, perfecto. Entonces usted tiene que saber todo esto de control y máquina. Ella estaba alguna vez con el MRAS, pero no estoy seguro si lo está viendo ahora. Lo tiene incluso en uno de los programas de curso que piensa ver. Ya. Patricio Pizarro, ¿Sí, profesor? ¿esto lo vio alguna vez? ¿Está Sí, todo claro? No hay problema. sí. Solamente que me da dudas si es que yo quisiera analizar, por ejemplo, cómo se comporta el sistema desorientado. Le tendría que sumar como un offset al ángulo, ¿cierto? Como unos 2 Sí, grados, ¿sí? sí. En este usted lo desorienta. Acá. El ¿Sí? deslizamiento. Sí. Yo, por ejemplo, tomo R sub R y multiplico R sub R por 1.5 para simular un calentamiento, pero Ujú. no cambio este valor de R sub R acá, ¿sí? Que tengo el mismo valor. Aquí lo cambio en el procesador y no lo cambio acá, entonces quedo desorientado. ¿Sí? Ah, perfecto, entiendo. Sí, voy a hacerlo. Vamos, que muchos de ustedes, pero bueno, es la última clase antes de las vacaciones. 1,5 por... A ver si se nota. Habitualmente se empiezan las respuestas a tener algunos problemas. 2.0, por aquí nos va a mandar con cosas. Veamos. A ver qué estoy viendo acá. Oh, es que me quedó mal. No, se me pasó la mano. Ahí se perdió totalmente la orientación. Se perdió totalmente el torque quedó para el otro lado. ¿No? Ya, perfecto. No quedó demasiado malo. Ahí está perdido, totalmente perdido. Bueno, fue un poco exagerado el cambio. Claro, aquí ya no hay nada que hacer, pues si la velocidad está acá y el PI ya debe estar saturado. ¿Y qué va a hacer cuando le pida el cambio? Ah. No, bueno, ahí está muy mal. En este caso quedó demasiado mal. Y es porque está la corriente en cuadratura de estar muy distinta a la que debería ser. Bueno, esto es más o menos lo que queda. Un desastre. Pero cambios pequeños, no es posible trabajar con un sistema de control completamente orientado. O sea, siempre nosotros tenemos unos cuantos grados de desorientación. La corriente ISQ del transductor no está completamente calibrada y podría tener un error de un medio ampere, una cosa así. No, eso es demasiado, pero podría tener offset. La velocidad también
podría tener ruido, etcétera. Y el principal problema que tiene esto es cuando nosotros estamos con cambios por temperatura, que esos son inevitables, porque la máquina empieza a funcionar, y por el efecto I cuadrado R en los devanados se empieza a calentar. Tiene ventiladores, por supuesto, pero hay cambios. Bien. A ver dónde estamos. Voy a hacer el stop. Bien, creo que está todo bien. Tengo algo en el chat. Con todo sino PA, ¿qué? ¿Qué significa eso? No, que era por el cambio de la resistencia, que le cambió harto, entonces dejó funcionar. Era una talla, ¿no? Ya, perfecto. Sí, se me pasa la mano, ¿eh? Se me pasa la mano, sí es cierto. Ya, pero bueno. Ustedes tienen el modelo para jugar. Además que probablemente hay una tarea de esto, no me acuerdo. Voy a conversar con Jainer. A propósito de tareas, ¿hay algún problema con la tarea? No la han visto. Ya, perfecto. Es una consulta acerca de eso mismo. En la segunda pregunta, o sea, en la como 2B, si mal no recuerdo, se pide calcular como la corriente media para para que se fija como un efecto de discontinuidad en la corriente de la carga. No sé si tiene por ahí la tarea. A ver. Ah, la tarea de la guía, ya. Bueno, esto es una forma para intentar de que hagan toda la guía. ¿Cuál es? Sí, de hecho, en la 2B. No sé si puede compartir pantalla mejor, para todos vean. Ah, no la ve. Perfecto. Claro que a lo mejor no es esa la que me refería. Pero creo que es la 2B, sí. Estoy menos seguro. Ya, acerca de esa pregunta, también está básicamente la misma pregunta en la tarea. Y justo ahí, más bien dicho, en la guía. En la guía se hace como un hincapié de que uno ahí puede considerar que la corriente en la resistencia de armadura sea como constante. Entonces eso facilita mucho más los cálculos. Sí. Y esa consideración se puede también hacer acá, ¿o no? Que dice que... Déjeme pensar. La corriente media... De corriente media se tiene discontinuidad. No, es que si tenemos corriente plana no tenemos discontinuidad de corriente. Claro, pero eso más que nada para el cálculo como una integral que se tiene que ir abordando ahí. Ya, pero estamos hablando de corriente media. Eso puede asumirla con un valor constante, sí. Claro. De hecho queda como un Bout, así como de la amplitud, o sea, raíz de 2 por la tensión línea por seno de omega t, menos RA por IA, menos tensión inducida o sea, el voltaje rotor, el Sí. K por phi, o sea, perdón, K por omega R. Entonces eso queda dentro de una integral. Si uno lo considera como la corriente de armadura, lo usa como una función variable en el tiempo y se complica mucho más el cálculo. Por eso yo decía que no sé si es posible considerar ahí la corriente de armadura en esa pura sección como como un valor constante. O está muy enredado lo que indiqué. No, ahí me enredé yo, porque bueno, tendría que ver el dibujo. Ya, déjeme verlo y yo le respondo su correo. Ya, profe, muchas ¿Sí? gracias. Porque no me acuerdo muy bien A esta todos, por pregunta. favor. A todos, entonces, ya. Es que queda como una corriente dependiente del ángulo, algo así me fui imaginando. Y eso hay que trabajarlo con una Sí, integral, yo creo. es que no me acuerdo si era este que lo hacía, había una etapa iterativa igual. Ah, ya. Ya, no hay problema. Yo lo veo y se lo envío al correo. ¿Alguna otra consulta antes de...? No hay más consultas. Bueno, que tengan una buena semana. No sé si de descanso a esta altura. Descanso, jamás, profe.
Pero gracias por los deseos. Ya, perfecto.